Buenas noches, mi nombre es Alberto Barroso, estudiante de la maestría de Agronomía en Ciencia de Producción Vegetal. Y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el tema de la relación del suelo y la actividad productiva. Entonces, primeramente, es importante conocer qué es la relación del suelo y esa actividad productiva que nos va a generar producción. Entonces, la relación del suelo se refiere como a las características físicas y químicas y biológicas que determinan qué tipo de actividad nos va a generar ese suelo, ya sea una producción agrícola, pecuaria, forestal o simplemente de conservación, que es muy importante tenerlo en cuenta, y que pueden realizarse de forma sostenible en cierto territorio o en cierta zona, de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. Esta relación es clave para evitar degradación del suelo y optimizar el rendimiento. Entonces, es muy importante tener esa relación de suelo y qué actividad productiva nos va a reflejar. ¿Por qué tomamos esto como una gran importancia? Primero, porque evita el uso inadecuado del suelo. ¿A qué punto? A que nos puede causar una erosión, una pérdida de fertilidad y una contaminación a largo plazo. Entonces, esto nos va a comprender y optimizar la productividad al asignar un cultivo según la capacidad del suelo. Entonces, si no conocemos el suelo, no podemos aprovechar sus bondades, porque lo podemos mejorar o lo podemos desmejorar. Entonces, también promueve la sostenibilidad al conservar recursos naturales y proteger la biodiversidad. Entonces, esto es muy importante. Primero, como estudiante de esta materia, de ir más allá de no solo saber qué necesita el suelo o qué tipo de cultivo para producir en el suelo, sino también estar en esa línea de la sostenibilidad para conservar los recursos naturales. ¿Qué significa que el suelo es un recurso vital? No es más que un sistema vivo que contiene minerales, agua, aire y microorganismos y materia viva. Entonces, esto no es más que un soporte físico de cultivo, ya sea árboles, pastura, y que también regula el agua y el carbono y la biodiversidad. Y esto, a su vez, nos va a mejorar su calidad, su salud y determinan cuánto y cómo puede producir dicho espacio o dicho territorio. ¿Por qué clasificar el suelo? Primero porque, bueno, nos va a permitir agruparlo según sus propiedades y sus limitaciones. Entonces nos va a evitar ese uso adecuado, como por ejemplo sembrar en zonas erosionables. Ya eso deberíamos de conocer. Nos va a permitir planificar actividades sostenibles, ya sea para un cultivo de pastoreo, ya sea para un cultivo de forestación o de conservación. Entonces eso nos va a permitir a largo plazo a planificar. Y por último, también nos va a generar o a diseñar estrategias técnicas como rotación de cobertura vegetal, el uso de cal o siembra directa, de acuerdo a esas condiciones del suelo que tenemos, nos va a permitir a diseñar esas estrategias que nos van a mejorar la productividad. Entonces, un suelo fértil es un suelo profundo, bien estructurado, que permite a los cultivos un alto rendimiento, como por ejemplo, cultivos de ciclo corto, ya sea maíz, frijol, hortalizas o frutales que son ciclos largos. Entonces la productividad va a depender de varios factores. Entre eso vamos a tener textura y estructura. No es más que afectan la aireación, esos espacios porosos, y la retención de agua, que tiene mucho que ver con la filtración o la infiltración. pH y nutrientes. También esos pH nos van a determinar
la disponibilidad de elementos esenciales que tenemos en el suelo, que tenemos como en el suelo de manera natural y que nos hace falta para agregar al suelo, para mejorarlo. También materia orgánica no es más que nos mejora la fertilidad y la estructura y vida microbiana que ya está en el suelo. Entonces, como tenemos suelos fértiles, tenemos suelos con limitaciones. Son suelos que quizás tengan pendientes o suelos con acidez o suelos netamente con erosión. Que esos suelos no es que sean difíciles, sino que tienen limitaciones con las que se pueden requerir actividades adaptadas, como por ejemplo o la reforestación o la agroforestería o algún tipo de conservación de suelo. Entonces, cuando tenemos una limitación dependiente, como característica principal, podemos tener riesgos de erosión, la cual se le da un uso recomendado, puede ser para reforestación o agroforestería. También tenemos como limitación suelos de baja fertilidad. Eso nos va a llevar a tener pH ácido y presencia de aluminio en forma trivalente, que a la final esos son tóxicos a las raíces de las plantas. ¿Y qué uso recomendado? Cultivos tolerantes a dicho pH o recuperación con cal. También tenemos limitación con erosión, que como característica principal son pérdidas de la capa fértil. Entonces, bueno, se recomienda reforestación y cobertura vegetal. En referencia a las investigaciones más relevantes, tenemos primero la primera investigación que habla sobre el efecto del uso del suelo sobre la diversidad y la calidad del suelo en Paraguay. Esto es a nivel general. Realizada en regiones agrícolas forestales de Paraguay, donde hay una expansión de cultivos anuales de soya y maíz que ha sustituido bosques nativos y que se evaluaron esos indicadores de materia orgánica y la biodiversidad microbiana en suelo y carbono en suelo. ¿Qué metodología utilizaron? Comparación entre tres sistemas, ya sea bosque nativo, sistemas agroforestales y cultivos anuales y pasturas, teniendo como resultado bosques nativos agroforestales, mayor diversidad microbiana y mejor estructura del suelo. En la parte de cultivos anuales y hubo presencia de reducción de materia orgánica y compactación y pérdida de la biodiversidad. En lo que fue cultivos anuales y pastura, intermedias con cierta recuperación de carbono, pero con menor diversidad. Entonces, este es el impacto de esa comparación de metodología. También tenemos la segunda investigación que nos habla sobre la clasificación y la interpretación de suelo para la planificación. Entonces, esta fue basada en la metodología de la FAO y del Departamento de Desarrollo Agrícola de Estados Unidos, adaptadas a municipios latinoamericanos. ¿Con qué objetivo? Buscar orientar el ordenamiento territorial según la capacidad del suelo. Utilizaron metodologías de tierras en categorías de alta capacidad agrícola, que son cultivos intensivos, capacidad moderada, que son cultivos tolerantes a rotaciones, y baja capacidad con reforestaciones y conservación, y que se integraron factores como con limitaciones de suelo, con pendiente, con fertilidad, erosión y disponibilidad de agua, teniendo como resultado que permite definir zonas de cultivo y conservación y recuperar planes en dicho suelo, mejorar la decisión con respecto a proyectos comunitarios y evitar conflictos futuros con lo que es la división de suelo o de terreno para su mayor aprovechamiento. Como conclusión general, podemos hablar de que el suelo es la base de la productividad agrícola forestal. Dicho esto, esta clasificación nos da orientación a un uso adecuado para el mejor aprovechamiento y que estos suelos
con limitaciones, que no son suelos malos, solamente son con limitaciones, que también son manejables, que requieren actividades adaptadas y que también esos suelos fértiles deben de aprovecharse con manejo técnico, que es lo que se requiere, buscar personas capacitadas y orientadas para ir al campo y conversar con los productores y para darle un mejor uso al suelo, mejor uso y aprovechamiento al suelo. Y por último, la investigación también respalda la sostenibilidad de la que hemos hablado y de esa bondad que tiene el suelo, de cómo generar y de cómo aprovechar esos suelos con limitaciones que también tienen actividades adaptadas para cada suelo. Y por eso es importante conocer qué tipo de suelo tenemos. Bueno, espero que hayan comprendido un poco de lo que se quiso hablar sobre el suelo, la sostenibilidad y el suelo verlo como un toque de productividad. Entonces, bueno, buenas noches y gracias.